Muy buenas tardes, bienvenidos a la materia Sistemas Digitales. Mi nombre es Emanuel Sima Jiménez y en esta segunda unidad estaremos analizando un poco acerca de los circuitos digitales. Sin más, empecemos. Los circuitos digitales se construyen con circuitos integrados. Un circuito integrado es un pequeño cristal de silicio semiconductor llamado microcircuito, que contiene los componentes electrónicos para las compuertas digitales. Las diversas compuertas se conectan dentro de un microcircuito para formar circuitos requeridos. Este microcircuito se monta en un encapsulado de cerámica o de plástico y las conexiones se sueldan con finos alambres de oro a terminales externas para formar un circuito integrado. Un circuito integrado no es más que compuertas conectadas entre sí. Los circuitos integrados digitales se clasifican no solo por su funcionamiento lógico, sino también por la tecnología de circuitos a la que pertenecen. La tecnología de circuitos se conoce como familia de lógica digital. Cada familia lógica tiene su propio circuito electrónico básico sobre el que se diseñan circuitos digitales y funciones más complejas. Por ejemplo, un circuito básico de la tecnología de compuerta NAND, NOR o NOT. Los componentes electrónicos se emplean en la construcción del circuito básico, sirven de ordinario para dar nombre a la tecnología. Las más populares son, por ejemplo, la lógica de transistor a transistor o TTL, que es el que estaremos analizando. Este es el más popular y ha funcionado en muchos años y se considera como la norma, ¿sí? Que es el que nosotros utilizamos para nuestros circuitos integrados. Luego vienen los decodificadores, que son cantidades discretas de información que representan en computadoras digitales con códigos binarios. Un código binario de n bits es capaz de representar hasta 2 a la n elementos distintos de información codificada. Por lo tanto, un decodificador de un circuito combinatorio que convierte la información binaria de n entradas codificadas a un máximo de 2 a la n salidas únicas. Si la información codificada en n bits tiene combinaciones de bits no usadas, el decodificador puede tener menos de 2 a la n salidas. Por ejemplo, un decodificador de 3×8 significa que tiene 3 entradas, 8 salidas u 8 permutaciones, ¿sí? Puede ser un decodificador de 4×16 en el cual tiene 4 entradas, 16 salidas. Se sigue el principio básico de 2 a la n, como lo estamos viendo acá. Aquí tenemos viendo un decodificador de 3 entradas, 8 salidas. Decodificador de la entrada 0, 1 y 2 y salidas de la 0 a la 7. De la 0 a la 7 hay 8, según la combinación o más bien la permutación que se da entre las entradas de cada una de ellas, utilizando como en un circuito integral las compuertas AND y NAND. Un codificador es un circuito digital que ejecuta la operación inversa, es decir, que tiene 2 a la n o menos líneas de entrada y n líneas de salida. Las líneas de salida generan un código binario correspondiente al valor de entrada binario. Un ejemplo de un codificador octal cuya tarea de verdad se da en la tabla 2.2, o sea, lo que estamos viendo, tiene 8 entradas para cada dígito octal y 3 salidas que generan un número binario correspondiente, ¿sí? Esto es la función inversa del decodificador, ¿sí? Con 3 elementos puedo formar un número. Por ejemplo, el sistema octal o por ejemplo el sistema hexadecimal, que con 4 elementos puedo formar. Un multiplexor es un circuito combinatorio que recibe información binaria de 2 a la n líneas de datos de entrada y la dirige a una línea de salida única. La selección de una línea de datos de entrada particular para la salida se determina por un conjunto de entradas de selección. Un multiplexor tiene 2 a la n, de 2 a la n a 1 tiene 2 a la n líneas de datos de entrada y n líneas de selección de entrada cuyas combinaciones de bits determinan qué datos de entrada se seleccionan para cada salida. Por ejemplo, acá hay un multiplexor, que es decir, que combina cuáles son las entradas para dar una salida única que puede ir cambiando.
es como nosotros utilizamos comúnmente para poder distribuir señal. Los registros. Un registro es un grupo de flip-flops donde cada flip-flop o un flip-flop que es capaz de almacenar temporalmente una unidad es capaz de almacenar un bit de información. Un registro de n bits es un grupo de n flip-flops y es capaz de almacenar cualquier información binaria de n bits. Además de los flip-flops, un registro puede tener compuertas combinatorias que ejecuten ciertas tareas de procesamiento de datos. En su definición más amplia, un registro consta de un grupo de estos flip-flops y compuertas que efectúan su transición. Los flip-flops tienen la información binaria y las compuertas controlan cuándo y cómo se transfiere la información hacia un registro. Entonces, los registros son unidades de memoria muy pequeñas que están compuestas de flip-flops en los cuales estos flip-flops pueden almacenar información binaria. Esta es una pequeña introducción de los circuitos integrados. Espero que les sirva para poder hacer su actividad. Muchísimo éxito y para cualquier duda estoy a sus órdenes en los números de contacto que se les proporcionó en la plataforma.